Vamos nosotros a comentar nuevamente la palabra de Dios y en torno a ella, por el hecho de que es de suma importancia eh, lo que hacemos como principio fundamental de meditar en su palabra y en ese sentido es lo que vamos a hacer en estos momentos, como todos los miércoles. Eh, Tratamos nosotros de dar algún comentario respecto a la palabra de Dios. Y en esta hora vamos nosotros a comentar en lo que podríamos llamar el mandato divino. Un comentario en torno a la palabra del Señor, el mandato divino. Y para ello nos vamos a basar precisamente en la palabra de Dios, allá en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, y versículos 6 al 9. En el libro de Deuteronomio existe precisamente esto de lo que nosotros vamos a tratar en esta hora, en lo que nosotros podríamos llamar el mandato divino, en torno a toda la palabra de Dios. Dice así: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. He ahí lo que nosotros podríamos llamar en detalle respecto a las enseñanzas de la palabra de Dios, que es realmente un mandato divino. ¿Y cuál es ese mandato? Exactamente lo que nosotros estamos en esta hora leyendo y estudiando o meditando en relación con estos versículos que nosotros vemos en el libro de Deuteronomio. Ahora bien, es importantísimo que nosotros tomemos en cuenta exactamente lo que el Señor nos está encargando. Dios le reveló a Moisés y Moisés se los dijo al pueblo de Israel. Ahora bien, y en este sentido hemos de recordar que la Biblia dice que las palabras reveladas son para nosotros, para nuestros hijos y para cuantos nuestro Señor llamare de todas partes. Eso significa que es para nosotros de suma importancia que obedezcamos el mandato que el Señor nos está enseñando y que en ese sentido nos está realmente demandando. ¿Qué es lo que demanda a cada uno de nosotros? Que estas palabras, fíjense bien, no otras palabras, sino estas palabras que el Señor ha revelado en toda esta sagrada escritura, se está refiriendo a las palabras que el Señor está revelando y ha revelado en estos momentos a Moisés y posteriormente a sus profetas y naturalmente sobre todo a nuestro Señor Jesucristo y en este sentido a través de los apóstoles. Es decir, la palabra de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis es a lo que el Señor se está refiriendo. Entonces, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, no otra palabra, no otra tradición, no ninguna costumbre, no, absolutamente no, solamente la palabra de Dios. La palabra de Dios, que son las sagradas escrituras que aquí tenemos en esta Biblia, en la Biblia. Estas son las palabras que Dios quiere que nosotros, en ese sentido, hagamos uso de ellas. ¿Cómo? Dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán, antes que nada, fíjense bien, estarán sobre tu corazón, antes que nada.
tienen que estar dentro de nuestro corazón. Jesucristo mismo nos lo dijo. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Eso significa entonces que la palabra que aquí nos está diciendo, lo primero que nosotros debemos de hacer es guardarla en nuestro corazón. Porque, ¿qué ganamos con enseñarla a otros si nosotros mismos no la estamos guardando? Es como cuando nuestro Señor Jesucristo estaba hablando al pueblo de Israel en la sinagoga de Nazaret. El Señor les dijo, vosotros tal vez me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. Bien, pues esto es lo que yo les estoy enseñando, dijo el Señor. Entonces, en ese sentido, sí, a él no se aplicaba, pero a nosotros sí. ¿Hasta qué punto nos van a decir, médico, cúrate a ti mismo? Y es que, porque guarda primero tú las palabras. Debes de guardar en tu corazón las palabras. Ahora bien, si tú guardas en tu corazón tus palabras, entonces las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Es decir, nosotros somos responsables por mandato del Señor de enseñárselas a nuestros hijos y en cada oportunidad que nosotros tengamos, sea caminando, sea sentándonos, sea acostándonos, sea levantándonos, es decir, en todo momento, la palabra de Dios debe llenar nuestra vida. Imaginémonos nada más, si nosotros realmente tuviésemos en ese sentido la verdadera comprensión de la palabra de Dios, es decir, que nosotros la enseñásemos a nuestros hijos, que toda la gente estuviera familiarizada con la palabra de Dios, como decía mi papá, otro gallo nos cantara. En realidad eso es, otro gallo nos cantara. Cuando nosotros realmente fuésemos fieles al mandato del Señor, no solamente primero y antes que nada la guardásemos en nuestro corazón, pero también la compartiésemos con nuestros hijos. ¿Qué es lo que nosotros compartimos con nuestros hijos? ¿Compartimos la palabra de Dios? ¿Compartimos las enseñanzas de la Sagrada Escritura? Porque hemos de recordar, la palabra de Dios es con este propósito, que nosotros la aprendamos. Dios llegó el momento en que le dijo al pueblo de Israel, fíjense bien, llegó el momento en que les dijo a través del profeta Oseas, les escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidos por cosa extraña. Es cierto, esta palabra son cosas extrañas para mucha gente, para la mayoría de la gente, porque no está impuesta a leer la palabra de Dios y no está impuesta a meditar. ¿Por qué? Porque nosotros no nos encargamos de enseñársela a nuestros hijos, porque nosotros en todo este país, la gente no se preocupa por la palabra de Dios, más ni la conocen, muchos ni la conocen. Y esto es una tremenda responsabilidad que nosotros debemos de tener, de guardar la palabra y de compartirla con nuestros hijos. Y fíjense bien, en todo momento, nosotros debemos de enseñar la palabra de Dios. Tal vez no nos ocupemos de enseñarles otras cosas, pero debemos de ocuparnos, eso sí, de enseñarles la palabra del Señor. Porque, muy bien, nosotros podemos incluso enseñarles grandes cosas que para ellos definitivamente es importante, pero es más importante la palabra de Dios. Porque es un encargo divino, es un encargo divino. Estas palabras que yo te mando hoy en ustedes. Ahora bien, pero no solamente debemos de repetirlas a nuestros hijos, instruirlos y educarlos en ellas, sino que dice, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es decir, la palabra de Dios debe de llenar todo
toda nuestra vida. En otras palabras, es como si en todas partes nosotros tuviésemos un recordatorio en los postes, en las puertas, en los muros y en todo lado. Debe de estar la palabra de Dios para que la recordemos. Porque eso es el problema con nosotros. Somos olvidadizos y no escuchamos la palabra de Dios. Es entonces bien importante que nosotros estudiemos. La razón es porque Cristo mismo nos lo dijo. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahora bien, muchos incluso se excusan, porque, y no solamente eso, sino que incluso tienen como estipulación no enseñarlas. ¿Por qué? Porque traen a colación con frecuencia lo que las Sagradas Escrituras incluso nos dicen, pero es una mala interpretación lo que las Sagradas Escrituras nos enseñan. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Muchas personas y muchas gentes, iglesias, tienen por estipulación no enseñarles la Biblia a la gente. Dice, porque esto es de interpretación privada. Exactamente. No es de interpretación privada, no. Es de interpretación pública. Es que toda la gente la conozca. Que todos conozcan la palabra de Dios. Pero es aquí que de todo nos hemos acordado, menos de compartir la Biblia, menos de enseñar la palabra de Dios. Es por eso que es importante que nosotros consideremos exactamente lo que nos enseña la palabra del Señor. Porque allí mismo dice, en donde nosotros acabamos de leer en el Deuteronomio, dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Cómo lo vas a amar? Cuando tú compartas la palabra de Dios. Porque dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Cuáles? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahora bien, ¿cómo lo amas si no lo conoces? ¿Cómo lo amas si no conoces su palabra? A través de ella nosotros lo conocemos. Este es el mandato divino. Y es importante que nosotros lo cumplamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga.